Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Nahum y regresamos a nuestro estudio en el capítulo 2. Vamos a comenzar hoy con el versículo 5. Estamos estudiando una sección donde podemos ver en realidad la aniquilación de Asiria. Ese es el tema del capítulo 2. La justicia y la bondad de Dios son demostradas en su gran ejecución de su decisión de destruir a Nínive. No queremos dedicarle mucho tiempo a los detalles que se mencionan en el resto del libro, pero lo que aquí tenemos en realidad es algo muy detallado y una descripción muy vívida de la destrucción de Nínive. Todo esto es profético, ya que fue dado unos 100 años antes que esa ciudad fuera destruida totalmente. Así es que lo que tenemos ante nosotros es una profecía muy destacada. Es una profecía que nos da una descripción detallada de la destrucción de esa ciudad. Y era una aniquilación total de esa ciudad. Fue tan absoluta esa descripción que no fue sino hasta el año 1850 que el sitio, la ubicación de Nínive, fue localizada y excavada. Se conocía muy poco en cuanto a este lugar. Ahora queremos mencionar aquí nuevamente que los libros de Jonás y de Nahum van juntos. En realidad, lo primero que tenemos es la profecía de Jonás, o el pequeño libro de Jonás, ya que en realidad no es una profecía. Es más bien un informe, un relato de su actividad misionera en la ciudad de Nínive, de toda esa zona, donde la población en su totalidad se volvió a Dios, y Dios les perdonó. Pasan 100 años, y luego tenemos el libro de Nahum. Ahora, lo que ocurrió es que esta gente se apartó del Señor nuevamente. Entonces Nahum fue levantado para presentar el mensaje de Dios, y la totalidad de su mensaje es contra la ciudad de Nínive. Y lo que tenemos aquí es una descripción amplia, una descripción muy vívida de la destrucción total de la ciudad. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 2 de Nahum que estamos estudiando dice: «Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará». Él está hablando aquí de la destrucción de Nínive. Eso tuvo lugar cuando los medos vinieron bajo el rey Ciáxares. Babilonia en esa época no era el reino más grande, pero se unieron con los medos y juntos se dirigieron contra esa ciudad. En nuestro programa anterior vimos que los carros rodaban con mucho estruendo por las calles y que eso no tenía ninguna referencia al automóvil moderno, sino que probablemente se refería a un modelo nuevo de carros de aquel tiempo, que llevaba una extensión, como explicamos, a cada lado de su eje, de manera que podían correr al lado de un carro enemigo y destrozar las ruedas de madera del otro carro. Y después de todo, cuando uno de esos carros perdía una de las ruedas, sucedía como los automóviles modernos que pierden una llanta por una pinchadura. No podían continuar en la batalla. Esa es, pues, la referencia que tenemos aquí. No se trata de ninguna profecía en cuanto a los automóviles. Esa es la clase de interpretación que le da mala fama a la profecía. Y luego él continúa aquí describiendo la destrucción total, diciendo en el versículo 6 de este capítulo 2, «Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido». Obviamente el río Tigris iba a ser desviado hacia la ciudad. Como dijimos anteriormente, fue durante este tiempo en que se llevaba a cabo esta campaña que hubo mucha lluvia, fuertes lluvias en esa zona, que causó que el río Tigris se desbordara. Y cuando eso ocurrió,
las aguas se llevaron una porción de los muros de la ciudad. Usted puede notar muy bien lo que este versículo nos está diciendo. Es indicativo de que esto había ocurrido. Dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Es decir, que las aguas desbordadas iban a destruir ese palacio. Creemos que la base, el cimiento de los muros fue llevado por las aguas. Se nos dice en la historia profana que parte del muro fue derribado. En realidad, unos 4 kilómetros del muro de la ciudad de Nínive se encontraba al lado del río Tigris. Y la ciudad se encontraba de unos 4 hasta unos 10 metros de altura sobre el río, es decir, cuando no había desbordamientos. Pero cuando ocurre ese desbordamiento, el río se lleva una sección completa del muro. Entonces, el enemigo pudo entrar sin dificultad por allí. O sea que el río abrió una brecha en el muro, aquello que el enemigo estaba tratando de hacer. Y parecería como que el Señor estaba cooperando en la destrucción de la ciudad. Ahora, esta era una ciudad muy rica. Usted se da cuenta que ellos habían llevado allí el botín que habían tomado de muchas grandes naciones. Hasta el reino del sur de Judá estaba pagándole tributos a ellos. Así es que la ciudad de Nínive había llegado a ser una ciudad muy rica. Pero ahora las puertas del río se han abierto y hasta el mismo palacio es derribado por la inundación. Y se nos dice que lo que sucedió allí en realidad es que los canales de irrigación fueron abiertos y que el palacio fue cubierto totalmente. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 2 de Nahum dice, «Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos». No sabemos si usted ha tenido oportunidad de ver alguna vez una bandada de palomas. Quizá ha ido a cazarlas y se ha dado cuenta que cuando las palomas se asustan, cuando ellas todas juntas toman vuelo, es como si se golpearan los pechos con sus alas. Ese es el ruido que ellas producen cuando levantan vuelo. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí en este versículo. Ellas estaban golpeando sus pechos, tal cual lo hacen las palomas cuando levantan vuelo, y el ruido que producían era como un lamento, como un gemido. Y según entendemos, ese gemido o lamento es como un llamado de amor de las palomas. Ahora, en el versículo 8 podemos leer, «Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas». Nos damos cuenta aquí que esa inundación ha llegado a la ciudad, y la ciudad ha llegado a ser como un estanque, como un lago. Y el versículo 8 en su totalidad dice, «Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira». Es decir, que se les había dado la orden de mantener su posición, pero cuando vieron la inundación que se acercaba junto con el enemigo, bueno, ellos pensaron que no era hora de escuchar a sus jefes, a sus comandantes, sino de huir y alejarse de allí tan pronto como les fuera posible. Ahora, en la primera parte del versículo 9 leemos, «Saquead plata, saquead oro». Es decir, que se invita al enemigo a que se apodere del oro y de la plata, a que se lo lleve como botín. Y este versículo 9 en su totalidad nos dice, «Saquead plata, saquead oro». No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Esa ciudad tenía muchas riquezas, había adornos allí de gran valor. El palacio era en realidad algo muy hermoso, y ellos vivían en mucho lujo porque habían tenido mucho éxito en la guerra. Y el versículo 10 continúa diciendo en su primera parte, «Vacía, agotada y desolada está». Los enemigos han tomado todo el botín, de la misma manera en que Asiria había traído a esa ciudad el botín de otras batallas. Todo esto está reunido en un lugar, y el enemigo ahora se apodera de esto y se lo lleva. Entonces Nínive queda vacía, agotada y desolada. Y continúa diciendo en la segunda parte del versículo 10, «Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas». Y cuando las rodillas le comienzan a temblar a uno, eso indica que uno tiene temor. Eso indica que uno tiene temor en el corazón. Y eso es lo que está ocurriendo con esta gente. Y este versículo 10 termina diciendo, «Dolor en las entrañas, rostros demudados». O sea que esta es una ocasión cuando la gente tiene mucho temor, mucho miedo, porque saben que son aborrecidos por el resto del mundo en aquel día. Todos sus vecinos les aborrecían porque ellos, los asirios, eran conocidos como una nación muy brutal. Y ahora los enemigos aprovechan para vengarse. Sus rostros están pálidos como si ya no tuvieran sangre. Y aquí dice, rostros demudados. Creemos que ellos se estaban cubriendo con cenizas y cilicio. Y en el versículo 11 leemos, «¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones?
donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. Ahora esto puede referirse a los leones, ya que Asiria y Babilonia utilizaban al león como símbolo de su imperio. Puede referirse a que tenían allí en realidad a leones, porque sí que los tenían. Pero también puede referirse a los jóvenes, porque el león era el símbolo de la fortaleza del reino, y puede referirse a eso. Pero lo que se está diciendo aquí es, ¿qué es lo que ha sucedido con ellos? Si se refiere a leones de forma literal, o a la fortaleza de su ejército, ambas cosas ya no están, ya han abandonado el lugar, o han sido muertos. Y el versículo 12 dice, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Ellos habían estado bien alimentados, ya sea que se refiere aquí al león en forma literal, o se refiere aquí al ejército. Pero todo eso ha terminado. Ya no tienen nada que comer, porque todo se lo ha llevado el enemigo. Ahora, en la primera parte del versículo 13 leemos, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos. Creemos que esto puede ser algo literal, o también algo que se refiere a los jóvenes. Nos inclinamos a creer que se refiere a los jóvenes, porque el león era el símbolo de la nación. Ahora el versículo 13 concluye diciendo, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Aquí tenemos una expresión un poco extraña, algo expresado de manera terminante. 100 años antes, Dios, demostrando su gracia, había salvado a Nínive cuando los habitantes se habían arrepentido y se habían vuelto a Él. Él le había dicho a Jonás de una manera tierna, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? La ciudad que se vuelva a Dios, amigo oyente, Dios la salvará. Pero el tiempo ha seguido y ellos han vuelto a esa terrible apostasía. Y Dios ahora los va a juzgar. Y Él dice algo aquí que solo había dicho contra Gog y Magog. Y muchos de nosotros creemos que en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel se refiere a la moderna nación de Rusia. Y creemos que esto ha sido establecido por eruditos de tendencia conservadora. Más aún, no creemos que nadie diría que no es así, excepto, por supuesto, el liberal que deja de lado hechos y evidencias. Ahora Dios está diciendo, heme aquí contra ti. Y aquí tenemos una norma establecida. Tenemos a un pueblo que ha tenido un mensajero con un mensaje especial de parte de Dios. Ellos habían vuelto al Dios vivo, pero ahora le han dado la espalda. Y cuando usted ha tenido la luz y la rechaza, el Señor Jesús dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea que si la luz está brillando frente a sus ojos y usted dice que no puede ver, entonces eso indica que usted es ciego. Usted recuerda un incidente que contamos hace algún tiempo de una explosión que tuvo lugar en una mina y que había atrapado allí a algunos mineros. Cuando llegó ayuda de afuera, lo primero que hicieron fue bajar un cable con electricidad para que tuvieran luz los mineros atrapados. Allí entre ellos se encontraba un joven que, después de haberse encendido la luz, preguntó, ¿y por qué no encienden la luz? Los que estaban con él le miraron sorprendidos, porque se dieron cuenta entonces que la explosión le había dejado ciego. Ahora, amigo oyente, mientras ellos se encontraban en las tinieblas, nadie podría decir eso, de que él estaba ciego. Nadie podía darse cuenta de eso. Él pensaba que le habían apagado las luces. Pero ahora, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y eso indica que usted está ciego, y ese es el cuadro que tenemos aquí. Esta gente había tenido la luz, habían rechazado la luz, y cuando uno rechaza la luz, entonces su responsabilidad es mayor. Así es que Dios está diciendo, heme aquí contra ti. Él no dice esto muy a menudo. Él solamente lo dice aquí y lo dice también contra Gog y Magog. Y hoy escuchamos de esas filosofías que están totalmente opuestas a Dios. Pero Dios ya les ha dicho, y mucho antes que aparecieran en la escena, les ha dicho, heme aquí contra ti. Y eso es lo que Él está diciendo aquí cuando habla en cuanto a Nínive. Y en este versículo 13 leemos, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Esta es una destrucción absoluta, total. Y vemos que Él habla aquí de un modo terminante. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo estoy contra ti, te estoy derribando.
Dios dice, te estoy aniquilando, no aparecerás jamás. Este debería ser el mensaje hoy para aquellos que han dado sus espaldas totalmente a Dios. Esto significa un juicio total, completo. Ahora, en el capítulo 3 tenemos otra sección donde vemos que la acción vengadora de Dios es justificada. Es decir, que vamos a ver que aquí se nos da la causa para la destrucción que ha tenido lugar. Y esperamos concluir esto, Dios mediante, en 2 programas más. Ahora alguien quizá nos pregunte, bueno, ¿y vamos a regresar entonces al Nuevo Testamento? Y la respuesta es no. Vamos a continuar como dijimos al principio de este libro de Nahum. Vamos a estudiar Nahum, Habacuc y Sofonías. Estas son 3 profecías fuera de lo común que parecen no tener ninguna relación, pero el hecho de ser tan fuera de lo común hace que estén juntas, que sean tan destacadas y fuera de lo común. Y cada una de ellas nos da un aspecto diferente del gobierno de Dios en el gobierno de los hombres, y cómo Dios actúa en el gobierno de los hombres. Y aquí lo vemos a Él juzgando a una nación, llevándola a una aniquilación total. Y Él no solo es justo al obrar de esta manera, sino que aún es un Dios de amor. Y eso hace de esto algo muy destacado, por cierto. Ahora, el capítulo 3 de este libro de Nahum comienza diciendo aquí en el versículo 1, «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». Esta es una descripción de la condición interna de la ciudad. Y la razón por la cual ellos se comportaban en la forma en que lo hicieron contra sus enemigos, la brutalidad que demostraron, la falta de interés por las otras naciones, la forma en que las gobernaban y los métodos que utilizaban, revelan que la causa era algo interno, que allí es donde estaba el mal. Y amigo oyente, el hombre no llega a ser un pecador porque peca, sino que él peca porque es un pecador. Fundamentalmente, dentro de sí, el hombre es un pecador, y eso responde por sus acciones. Así es que esta gente se comportaba de esta manera. Y estamos seguros que muchos hablaban de ellos diciendo, esta gente es tan salvaje, tan incivilizada. Bueno, amigo oyente, es que dentro de esa ciudad se podía apreciar una ciudad llena de mentira y de robos. Y de esto vamos a hablar, Dios mediante, en la próxima oportunidad, porque ello no caracterizaba a nuestras naciones de antaño, aunque había mucho de eso. Pero eso no era lo dominante, pero ahora en nuestros días, las mentiras y los robos caracterizan la condición interna de nuestras naciones. ¿Por qué? ¿Porque somos tan civilizados? No, amigo oyente, porque somos pecadores. Amigo oyente, nosotros somos pecadores. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con el estudio de este capítulo 3 de Nahum en nuestro próximo programa.